Alejandro era un hombre sencillo, trabajador y comprometido con su familia. Desde el momento en que nació su hijo Mateo, Alejandro supo que haría todo lo que estuviera en sus manos para que él tuviera una vida plena y feliz, sin importar los obstáculos. Mateo había sido diagnosticado con síndrome de Down, pero eso no frenó la determinación de Alejandro ni su amor. Al contrario, cada día veía en los ojos de Mateo una luz única, una chispa de bondad y alegría que lo llenaba de esperanza y que lo impulsaba a luchar por darle un futuro lleno de oportunidades. En los últimos meses, Alejandro había escuchado hablar sobre la Academia San Ignacio, una escuela prestigiosa, reconocida en toda España por su alto nivel académico y sus instalaciones de primer nivel. Para él, esa escuela representaba una oportunidad única. Sabía que ingresar a San Ignacio no sería fácil ni barato, pero estaba convencido de que ahí, su hijo podría recibir la educación que merecía y que le abriría puertas en el futuro. Así que, después de pensar mucho y hacer algunos ajustes en sus finanzas, Alejandro se decidió. Con mucho esfuerzo y llenando varios formularios de solicitud, finalmente logró una entrevista en la academia. Esa tarde, Alejandro llegó a la sala de su casa con el sobre en la mano, donde estaba la carta de aceptación de la Academia San Ignacio. Mateo estaba en la sala, jugando con sus juguetes preferidos. Cuando vio a su papá llegar con una gran sonrisa en el rostro, corrió hacia él y lo abrazó con emoción. «Papá, ¿qué tienes ahí?» «¿Es algo para mí?», preguntó Mateo con su sonrisa inocente y curiosa, esa que siempre derretía el corazón de Alejandro. Alejandro se arrodilló para estar a la altura de su hijo y le mostró el sobre con una expresión de orgullo. «Mateo, he estado trabajando mucho para que puedas ir a una nueva escuela. Es un lugar especial, una academia que te va a enseñar muchas cosas, y estoy seguro de que vas a hacer grandes amigos». Mateo abrió los ojos, sorprendido y un poco asustado. «¿Una nueva escuela, papá? ¿Me van a aceptar allí? ¿Crees que les voy a gustar?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que Mateo era consciente de que a veces otros niños no lo trataban bien, y esa inseguridad lo hacía dudar. Pero él, como padre, estaba decidido a apoyarlo y a ayudarlo a superar cualquier obstáculo. Le acarició el hombro con ternura y le respondió con firmeza. «Mateo, eres un niño increíble, amable y valiente. No tienes que preocuparte por nada. Yo estoy aquí para ayudarte, y sé que en esa escuela vas a demostrar lo valioso que eres. Además, recuerda que esta escuela es especial. Es un lugar donde podrás aprender cosas que siempre has querido. Tal vez incluso encuentres a alguien que también quiera ser tu amigo, ¿no te gustaría?» Mateo sonrió tímidamente, aunque aún había un poco de duda en sus ojos. «¿Entonces tú crees que me van a querer, papá?» «No lo creo, Mateo. Estoy seguro de que vas a encontrar personas que te valoren tal como eres. Y si hay quienes no te entienden, yo estaré ahí para defenderte, ¿de acuerdo?» Con esas palabras, Alejandro sintió que había calmado un poco las dudas de Mateo. Pero sabía que el camino no sería fácil. San Ignacio no era una academia común. Era un lugar de élite, donde predominaba la gente adinerada y de posición social elevada, algo que Alejandro no tenía. Pero, para él, lo más importante era el bienestar y el futuro de su hijo, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío para verlo crecer y ser feliz en un ambiente que, esperaba, fuera más inclusivo. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Mateo al centro comercial para comprarle los uniformes que requería la Academia San Ignacio. Al llegar a la tienda de uniformes, Mateo miraba los estantes con asombro, observando los suéteres con el emblema de la academia y los blazers azules oscuros que los alumnos usaban con tanto orgullo. «Papá, ¿ese es el uniforme que voy a usar?», preguntó Mateo, señalando uno de los blazers. «Sí, hijo, ese es». «¿Te gusta?» «Sí. Se ve muy elegante». «¿Crees que me veré bien, papá?» Alejandro sonrió y asintió. «Te verás increíble, Mateo. Eres parte de la academia ahora, y quiero que te sientas orgulloso de llevar ese uniforme». Mientras la empleada ajustaba el uniforme a la talla de Mateo, Alejandro no podía evitar sentirse un poco nervioso. La Academia San Ignacio tenía un ambiente rígido y tradicional, sabía que la inclusión no era algo que la escuela promoviera abiertamente, y estaba consciente de que podrían surgir desafíos. Pero en su corazón, Alejandro tenía fe en su hijo y en su habilidad para brillar, independientemente de las barreras que pudiera enfrentar. De regreso a casa, mientras Mateo probaba su uniforme nuevo frente al espejo, su rostro reflejaba una mezcla de entusiasmo y temor.
Alejandro se acercó y se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre su hombro. Mateo, recuerda que este uniforme representa esfuerzo, dedicación y valentía. Significa que estás listo para aprender, para hacer amigos y para mostrarle al mundo quién eres. ¿Y si alguien no quiere ser mi amigo, papá?, preguntó Mateo, mirando el reflejo de su padre en el espejo con un dejo de preocupación. Alejandro respiró profundamente antes de responder. Entonces no es alguien que merezca ser tu amigo, hijo. Los verdaderos amigos verán tu corazón, no tus diferencias. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para dormir, recordó a su padre, un hombre de valores firmes y de gran corazón. Recordó cómo le había enseñado que todos merecen respeto y dignidad, sin importar sus características ni condiciones. Sabía que en un mundo ideal, Mateo no tendría que enfrentarse a miradas juzgadoras ni a comentarios malintencionados, pero también sabía que el mundo en el que vivían no siempre era justo. Sin embargo, estaba decidido a acompañar a su hijo en cada paso del camino. Antes de que Mateo se durmiera, Alejandro se acercó a su cama y le dio un beso en la frente. Mateo, te voy a acompañar en este camino. Nunca te voy a dejar solo, ¿de acuerdo? Mateo sonrió, ya adormilado, y murmuró en voz baja, gracias, papá. Yo también te quiero. Alejandro apagó la luz y salió de la habitación con una sensación de esperanza. Sabía que el siguiente paso en la vida de Mateo sería un reto, pero también estaba seguro de que ambos aprenderían, crecerían y superarían cualquier obstáculo. El primer día de clases en la Academia San Ignacio llegó más rápido de lo que Alejandro y Mateo habían anticipado. La mañana estaba fresca, y el sol apenas comenzaba a iluminar los edificios históricos de la prestigiosa institución. Alejandro acompañó a Mateo hasta la entrada principal de la academia, ambos emocionados y un poco nerviosos. Alejandro tomó a su hijo de la mano, dándole un apretón de apoyo mientras caminaban por el gran portón de hierro que daba la bienvenida a los estudiantes. Mateo, vestido con su nuevo uniforme, se veía serio, casi solemne, mientras miraba a su alrededor. Era una imagen que Alejandro no podía olvidar, su hijo, de pie frente a una de las academias más importantes de la ciudad, dispuesto a enfrentar el mundo. «Papá, ¿crees que estaré bien aquí?», preguntó Mateo, su voz temblorosa y sus ojos llenos de curiosidad e incertidumbre. Alejandro sonrió y le pasó una mano por el hombro. «Mateo, eres fuerte y valiente. Recuerda lo que te dije, no tienes que cambiar nada de ti. Eres perfecto tal y como eres, y estoy seguro de que aquí aprenderán a ver eso». Con un último abrazo, Alejandro dejó a Mateo en la entrada, donde un profesor, de gesto serio y mirada distante, los recibió sin mucha calidez. Alejandro notó la expresión fría del docente, pero decidió no hacer ningún comentario. Después de darle un último beso en la frente, se despidió de su hijo y le susurró, «Nos vemos en casa, campeón. Estaré esperando a que me cuentes todo sobre tu primer día». Mateo asintió, intentando mostrarse seguro, aunque por dentro sentía un ligero miedo al enfrentar ese nuevo ambiente. En cuanto Alejandro se fue, Mateo fue conducido al salón de clases por el profesor, que apenas intercambió palabras con él. Al entrar al aula, la mirada de todos sus nuevos compañeros se fijó en él. Mateo sintió el peso de esas miradas, algunas de sorpresa, otras de confusión y, en ciertos casos, de evidente rechazo. Se escucharon algunos murmullos entre los estudiantes, quienes observaban al nuevo alumno con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «¿Quién es ese?», susurró una niña a su compañera. «¿Por qué está aquí?», preguntó otro, con una mueca de desprecio. El profesor carraspeó y se dirigió a la clase en tono seco. «Él es Mateo. A partir de hoy será parte de este grupo. Espero que lo traten con respeto y lo ayuden a adaptarse». Sin embargo, la formalidad de sus palabras no reflejaba amabilidad ni empatía. Mateo se sintió incómodo bajo la mirada crítica del profesor y los comentarios susurrados de sus compañeros. Con paso inseguro, caminó hacia el fondo del aula y se sentó en una de las pocas sillas vacías, cerca de la ventana. Durante las primeras horas de clase, Mateo intentó concentrarse en las lecciones, pero no era fácil ignorar los constantes cuchicheos a su alrededor. Cada vez que levantaba la vista, notaba que algunos compañeros lo miraban de reojo y luego giraban la cabeza rápidamente, como si estuvieran avergonzados de ser sorprendidos observándolo. Mateo, acostumbrado a la bondad de su familia y a un ambiente más amoroso, nunca había experimentado una situación así, y sentía como su corazón se llenaba de tristeza. En un momento, uno de los niños, llamado Ignacio,
que parecía ser uno de los más populares del grupo, se inclinó hacia su amigo y murmuró en voz suficientemente alta para que Mateo escuchara. ¿Te imaginas que ahora cualquiera puede entrar a San Ignacio? Ni siquiera hay estándares. Mateo escuchó el comentario y, aunque no comprendió completamente las palabras, supo que no eran amables. Bajó la mirada, sintiendo una punzada en el pecho, preguntándose si realmente podría adaptarse a ese lugar. Las horas pasaban lentas, y a cada momento que intentaba levantar la mano para participar o para preguntar algo, sentía las miradas juzgadoras de sus compañeros, lo cual lo hacía dudar de sí mismo y optaba por guardar silencio. Durante el receso, mientras todos salían al patio, Mateo decidió sentarse solo en una esquina, sin atreverse a acercarse a los demás. Observaba a sus compañeros jugar, reír y compartir bocadillos, y en su corazón deseaba poder ser parte de ese grupo. Sin embargo, la barrera que sentía entre él y los otros niños parecía infranqueable. De repente, un niño se acercó y le dijo con una sonrisa burlona: «Oye, Mateo, ¿por qué estás aquí? Esta escuela es para estudiantes inteligentes, ¿sabes?». Mateo sintió que las palabras lo herían, y en lugar de responder, miró hacia el suelo, tratando de contener las lágrimas. No quería que lo vieran llorar, sabía que su papá lo había inscrito en esa escuela porque confiaba en él, y no quería decepcionarlo. Sin embargo, el dolor y la soledad que sentía en ese momento lo hacían cuestionar si realmente era lo suficientemente fuerte para enfrentar un ambiente tan hostil. Justo en ese momento, una niña de rostro amable y ojos grandes se acercó a él. Era Emilia, una de sus compañeras, quien había observado lo ocurrido y decidió intervenir. Se paró frente al niño que lo molestaba y, con voz firme, le dijo: «Déjalo en paz. No tienes derecho a hablarle así». El niño la miró sorprendido, pero finalmente se alejó sin responder. Emilia se volvió hacia Mateo y le sonrió suavemente. «¿Estás bien? No le hagas caso a esos chicos. No saben lo que dicen». Mateo levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara con amabilidad. «Gracias», murmuró, aún sintiendo la tristeza en su pecho, pero agradecido por el gesto de Emilia. «No tienes por qué estar solo», continuó Emilia. «Si quieres, podemos pasar el receso juntos. Yo sé que es difícil ser nuevo aquí, pero no todos somos malos, ¿sabes?». Mateo sonrió por primera vez en el día, una sonrisa pequeña pero sincera. Durante el resto del receso, Emilia se quedó a su lado, mostrándole el patio y hablándole sobre algunas actividades de la escuela. A pesar de las miradas curiosas y los susurros de los otros estudiantes, la presencia de Emilia le dio a Mateo una sensación de alivio, un respiro en medio de un día tan complicado. Cuando regresaron al aula, Mateo sentía que al menos no estaba completamente solo. Sabía que su papá estaría orgulloso de él por haber enfrentado el primer día con valentía. Aunque el camino apenas comenzaba y la hostilidad de algunos compañeros y profesores seguía siendo un obstáculo, la amistad de Emilia representaba un rayo de esperanza en ese lugar nuevo y desafiante. Al final del día, cuando Alejandro fue a recogerlo, Mateo lo abrazó con fuerza, y Alejandro notó en su expresión una mezcla de emociones. Mateo no necesitó explicar mucho, solo le dijo con voz tranquila: «Papá, hice una amiga». Alejandro le sonrió, reconociendo el esfuerzo que su hijo había hecho. «Eso es lo más importante, hijo. Lo demás lo iremos resolviendo juntos». En ese instante, Alejandro comprendió que la experiencia en San Ignacio sería un reto diario, pero sabía que Mateo, con su corazón noble y su espíritu resiliente, encontraría la manera de brillar, incluso en un ambiente tan difícil. La mañana era gris y lluviosa cuando, días después de iniciar clases, Mateo y sus compañeros fueron llamados a una ceremonia especial en el auditorio principal de la Academia San Ignacio. El director, el señor Ramírez, había organizado una asamblea para hablar sobre la excelencia de la institución y sus valores, un evento en el que Mateo, como todos los estudiantes, debía estar presente. Mientras caminaba hacia el auditorio, acompañado por Emilia, quien lo guiaba y animaba con su constante sonrisa, Mateo no podía evitar sentir cierta incomodidad. Desde que había comenzado en la academia, sus días habían sido complicados, y aunque contar con la amistad de Emilia le había dado algo de tranquilidad, aún se sentía fuera de lugar en ese ambiente tan rígido y excluyente. Al llegar al auditorio, los estudiantes tomaron asiento mientras el señor Ramírez se posicionaba en el escenario. Su porte autoritario y su mirada fría transmitían respeto, pero también cierto temor. Vestido con su traje oscuro y su corbata perfectamente ajustada, comenzó su discurso hablando sobre el orgullo y la tradición de la Academia San Ignacio,
destacando la importancia de mantener los altos estándares de la institución. Las palabras del director resonaban en el gran salón, y cada una de ellas parecía tener un peso especial, como si cada sílaba estuviera cargada de normas y expectativas. Queridos estudiantes, ser parte de esta institución es un privilegio, empezó Ramírez con voz firme. Aquí no solo educamos, sino que formamos líderes, personas destinadas a ser lo mejor de lo mejor. San Ignacio no es para cualquiera. Mateo, sentado al lado de Emilia, escuchaba en silencio, aunque una incomodidad iba creciendo en su pecho. Las palabras del director parecían ser una indirecta, una forma de decirle que no pertenecía a ese lugar. Emilia notó la inquietud de Mateo y le dio un pequeño apretón en la mano, como queriendo recordarle que no estaba solo. El director continuó hablando sobre el esfuerzo y el compromiso que cada estudiante debía demostrar para estar a la altura de las expectativas de San Ignacio. Sin embargo, de pronto hizo una pausa, y su mirada recorrió el auditorio hasta detenerse en la sección donde estaba sentado Mateo. Sus ojos se fijaron en él, y lo que dijo a continuación dejó a todos en completo silencio. Es desafortunado que algunos padres crean que pueden imponer a sus hijos en esta institución sin que estos realmente tengan las capacidades que requerimos, declaró el señor Ramírez con un tono de desdén apenas disimulado. No todos los estudiantes que ingresan cumplen con los estándares que hemos construido durante años. Algunos son solo resultado de caprichos o de decisiones mal tomadas. Mateo sintió que el rostro se le encendía, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que esas palabras iban dirigidas a él. Aunque el director no había mencionado su nombre, era evidente que lo estaba señalando frente a todos. Las miradas de los demás alumnos se volvieron hacia él, algunas con curiosidad, otras con incomodidad, y algunas pocas, con una burla mal disimulada. Emilia, indignada, miró al director y luego a Mateo, tratando de contener la rabia que sentía al ver a su amigo en esa situación. ¿Por qué dice eso?, susurró Mateo con la voz temblorosa. ¿Por qué me señala así, Emilia? Emilia apretó los dientes y le susurró en respuesta, porque es un hombre cruel y no entiende lo que es ser justo. No le hagas caso, Mateo. Él no sabe lo especial que eres. Sin embargo, las palabras del director habían dejado una marca en Mateo. Aunque Emilia intentaba reconfortarlo, el dolor y la vergüenza lo invadían. Recordaba lo que su papá le había dicho sobre ser valiente y sobre enfrentar los desafíos, pero en ese momento, todo parecía más difícil. Sentía que estaba siendo humillado frente a sus compañeros, como si el director hubiera decidido que él no merecía estar allí. La ceremonia continuó con el señor Ramírez hablando sobre otros temas, pero el daño ya estaba hecho. A cada momento, Mateo se sentía más y más pequeño, como si quisiera desaparecer para no tener que soportar esas miradas llenas de prejuicio. Cuando finalmente terminó la asamblea, todos los estudiantes comenzaron a salir del auditorio en silencio, murmurando entre ellos. Algunos miraban a Mateo de reojo, y él evitaba esos ojos, sintiendo que su tristeza era cada vez más grande. Al salir al pasillo, Emilia tomó la mano de Mateo nuevamente y le dijo en voz baja, «No tienes que creerle, Mateo. Él es solo una persona amargada que no sabe apreciar a los demás». Pero Mateo, que había guardado el dolor todo el tiempo, no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. «¿Por qué soy diferente, Emilia? Yo solo quiero ser como todos. Quiero que me vean como uno de ustedes». Emilia lo abrazó con fuerza, intentando consolarlo, aunque sentía la impotencia de no poder hacer más. Sabía que las palabras de un simple abrazo no serían suficientes para borrar el dolor que Mateo sentía. Lo acompañó hasta su salón de clases, y cuando ambos se sentaron en sus pupitres, ella se inclinó hacia él y le susurró, «Tienes que ser fuerte, Mateo. Eres más valiente de lo que piensas. Y recuerda que yo siempre voy a estar a tu lado». Las horas pasaron lentamente, y aunque los maestros intentaron seguir con las lecciones, Mateo apenas podía concentrarse. Las palabras del director seguían resonando en su mente, y la tristeza que sentía era tan pesada que incluso se le hacía difícil levantar la vista. Al finalizar el día, cuando Alejandro fue a recogerlo, notó de inmediato que su hijo estaba más callado que de costumbre. Conocía bien a Mateo y sabía que algo lo estaba preocupando. Mientras caminaban de regreso a casa, decidió preguntar con cuidado. «Mateo, ¿cómo fue tu día en la escuela?» Mateo no respondió de inmediato, pero finalmente, después de unos segundos de silencio, miró a su papá y le contó lo que había sucedido en la ceremonia. Con la voz entrecortada, le relató las palabras del director,
la manera en que lo había señalado sin mencionarlo directamente, y cómo se había sentido humillado frente a todos sus compañeros. Alejandro, al escuchar la historia de su hijo, sintió una mezcla de rabia y tristeza. No podía entender cómo alguien a quien se le confiaba la educación de niños podía actuar de manera tan cruel. Pero no quiso mostrar su enojo frente a Mateo, en cambio, respiró profundamente y lo abrazó. Mateo, hijo, quiero que me escuches, dijo Alejandro con voz suave pero firme. No dejes que las palabras de alguien más te hagan sentir menos. Tú eres un niño increíble, con un corazón lleno de bondad y con una fortaleza que muchos desearían tener. Esa persona que te dijo esas cosas no te conoce. Él no sabe lo valiente que eres. Mateo asintió, pero Alejandro podía ver que el dolor aún estaba en sus ojos. Sabía que las palabras no serían suficientes para sanar la herida que el director había causado, pero estaba decidido a no quedarse de brazos cruzados. Te prometo, hijo, que no voy a permitir que nadie más te haga sentir así. Eres mi orgullo, y juntos vamos a demostrarles que no importa lo que piensen. Tú mereces estar en esa escuela, y mereces ser tratado con el mismo respeto que todos los demás. Mateo miró a su padre, sintiendo que las palabras de apoyo comenzaban a aliviar el dolor que llevaba en el pecho. Aún quedaba mucho por enfrentar, pero en ese momento, tener a su papá a su lado le dio un rayo de esperanza. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, no estaba solo. Y con la fuerza de su papá y la amistad de Emilia, tal vez podría encontrar la manera de superar los obstáculos que la Academia San Ignacio le imponía. La noche después de la humillante ceremonia en la Academia San Ignacio, Alejandro apenas pudo dormir. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, y el recuerdo de la tristeza en sus ojos le pesaba en el corazón. Desde que su hijo le contó cómo el director Ramírez lo había señalado públicamente, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado. Su paciencia y calma, que siempre lo caracterizaban, parecían haber llegado al límite. A la mañana siguiente, decidió actuar. Sabía que no podía permitir que Mateo continuara siendo humillado. Era un padre que siempre había enseñado a su hijo a defender su dignidad y a sentirse orgulloso de quien era, y no estaba dispuesto a permitir que alguien, especialmente alguien como el señor Ramírez, dañara la autoestima de su hijo de esa manera. Decidido, Alejandro tomó su abrigo y salió de casa rumbo a la academia. Había llegado el momento de enfrentar al director y exigir explicaciones. Al llegar a San Ignacio, Alejandro se dirigió directamente a la oficina de la administración y solicitó una reunión inmediata con el director Ramírez. La secretaria, sorprendida por la firmeza de Alejandro, trató de decirle que el director estaba ocupado, pero él no estaba dispuesto a aceptar excusas. Dígale que estoy aquí para hablar sobre el trato hacia mi hijo. Clara es una niña de 10 años que vive en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Y le recomiendo que no me haga esperar. Desde muy pequeña, Clara ha enfrentado dificultades para comunicarse con el mundo que la secretaria sintió que la rodea. Después de unos minutos, lo condujo a la oficina del director. Al entrar, Alejandro se encontró cara a cara con el señor Ramírez, quien lo recibió con una expresión de superioridad y un tono indiferente. Señor Alejandro, comenzó Ramírez, me imagino que está aquí para discutir algún tema relacionado con su hijo. Alejandro se sentó frente al escritorio del director y lo miró fijamente. Exactamente, señor Ramírez. Estoy aquí para exigir una explicación por lo que sucedió ayer en la ceremonia. ¿Cómo es posible que se haya dirigido a mi hijo de esa manera, insinuando que no merece estar en esta escuela? Ramírez hizo una pausa, como si estuviera evaluando sus palabras cuidadosamente, y luego, con tono altivo, respondió, Señor Alejandro, en la Academia San Ignacio tenemos estándares muy altos. No todos los estudiantes pueden cumplir con las expectativas de nuestra institución. Su hijo, con sus limitaciones, difícilmente podrá integrarse en el tipo de ambiente que fomentamos aquí. Alejandro sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo. ¿Limitaciones? Mi hijo no tiene limitaciones que le impidan aprender ni ser tratado con dignidad. Mateo es un niño inteligente, amable y capaz, y no voy a permitir que usted, o nadie más, le haga creer que no es suficiente. Ramírez soltó una risa burlona, algo que solo hizo que la rabia de Alejandro aumentara. Entiendo su perspectiva, señor Alejandro, pero debe comprender que nuestra academia tiene una reputación que mantener. No es una cuestión personal, simplemente es una realidad. No todos encajan en San Ignacio. Alejandro se inclinó hacia adelante, manteniendo la calma, aunque en su interior la furia crecía con cada palabra del director. Señor Ramírez,
Esta institución no sería lo que es hoy si no fuera por familias como la mía. Tal vez usted no lo sepa, pero la tierra sobre la cual se construyó esta escuela perteneció a mi familia durante generaciones. La perdimos por circunstancias injustas, pero eso no cambia el hecho de que tengo un derecho a exigir respeto para mi hijo. El director, sorprendido por la revelación, lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Eso es historia antigua, señor Alejandro. Lo que importa es el presente, y en el presente, Mateo no encaja aquí. Alejandro lo miró, decidido a no retroceder. Usted puede subestimar el pasado, señor Ramírez, pero yo no lo hago. Mi familia construyó una comunidad en estas tierras mucho antes de que esta academia existiera. Usted no tiene derecho a hacer sentir a mi hijo como si fuera menos, solo porque no se ajusta a su idea de perfección, punto. Ramírez, incómodo con la firmeza de Alejandro, intentó desviar la conversación. Entiendo sus sentimientos, pero estoy seguro de que habrá otras escuelas que sean más apropiadas para Mateo. San Ignacio no es el lugar adecuado para él. Alejandro se levantó, sin quitarle la vista de encima. Mi hijo tiene derecho a una educación digna y de calidad, y mientras él esté inscrito en esta academia, usted y todos los miembros de esta institución lo van a tratar con el respeto que merece. Si eso no es posible, créame, haré que esta situación salga a la luz y que todos sepan la clase de discriminación que está ocurriendo aquí. El director mantuvo el silencio, incapaz de responder a la determinación de Alejandro. Finalmente, después de unos momentos de tensión, Alejandro continuó: voy a darles la oportunidad de corregir esto. Mateo no merece ser humillado, y voy a luchar para que reciba un trato justo, ya sea aquí o donde sea necesario. Alejandro salió de la oficina, dejando al director con una expresión de molestia. Sentía que había hecho lo correcto al confrontarlo, pero también sabía que probablemente esto no sería suficiente para cambiar la actitud de la institución. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, a no detenerse hasta que su hijo fuera respetado como cualquier otro estudiante. Al regresar a casa, encontró a Mateo en su cuarto, leyendo un libro. Alejandro se acercó a él y se sentó a su lado. Mateo, hoy fui a hablar con el director de tu escuela, le dijo con voz calmada. Mateo levantó la vista, un poco sorprendido. ¿Por qué, papá? Porque quiero que sepas que no estás solo. Nadie tiene derecho a tratarte como te han tratado, y voy a asegurarme de que las cosas cambien. Mateo lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Papá, yo solo quiero ser como los demás. No quiero que me vean como alguien diferente. Alejandro le acarició el hombro y le sonrió. Mateo, eres especial, y eso es algo maravilloso. No tienes que cambiar por nadie. Si alguien no puede ver lo increíble que eres, es problema de ellos, no tuyo. Yo te quiero así, tal y como eres, y haré lo que sea necesario para que te sientas orgulloso de ti mismo. Mateo sonrió débilmente, y Alejandro sintió que, al menos por ese momento, su hijo se sentía un poco más tranquilo. Sabía que la batalla por el respeto y la inclusión de Mateo en la Academia San Ignacio estaba lejos de terminar, pero también sabía que su amor y apoyo incondicional serían las armas más fuertes que podían enfrentar juntos. Gracias, papá, dijo Mateo en voz baja, y Alejandro le devolvió la sonrisa. Para eso estoy aquí, hijo. No importa lo que digan, siempre estaremos juntos en esto. La tensión en la Academia San Ignacio crecía con cada día que pasaba, y Alejandro estaba determinado a proteger la dignidad de su hijo, sin importar los obstáculos. Sin embargo, se enfrentaba a un muro de prejuicios y resistencia por parte de los profesores, del director Ramírez, especialmente, de varios miembros del consejo escolar. Cada vez que intentaba hacer un reclamo o solicitar mejoras en el trato hacia Mateo, recibía respuestas evasivas o frías miradas de desaprobación. Un día, mientras Alejandro se dirigía a la oficina del director para exigir un cambio real en la actitud de los profesores, se encontró en el pasillo con uno de los miembros del consejo escolar, la señora Elena Pérez, una mujer de posición influyente dentro de la academia, conocida por su carácter estricto y su conservadurismo. Elena lo miró de arriba abajo, con una expresión de desprecio que no se molestó en disimular. «Señor Alejandro, ¿otra vez está aquí?», preguntó Elena, con tono desdeñoso. «Me parece que es un poco insistente con este tema de su hijo, ¿no cree?». Alejandro respiró profundo, manteniendo la calma aunque sus palabras eran firmes. «Mi hijo tiene derecho a ser tratado con respeto, señora Pérez.
No voy a quedarme de brazos cruzados mientras él enfrenta humillaciones y discriminación en un lugar que debería protegerlo. Elena soltó una risa seca, como si encontrara las palabras de Alejandro infantiles. Señor Alejandro, con todo respeto, la Academia San Ignacio tiene una reputación que mantener. No podemos adaptarnos a cada niño que llegue aquí sin cumplir con nuestros estándares. Quizás sería mejor que reconsiderara otro tipo de institución, una que se ajuste más a las particularidades de su hijo. La rabia de Alejandro aumentaba con cada palabra. Pero en lugar de levantar la voz, decidió enfrentar a Elena con firmeza y control. Mi hijo es capaz y tiene derecho a recibir una educación justa y de calidad. Y si usted cree que su reputación es más importante que el bienestar de un niño, entonces el problema no está en él, sino en la gente que dirige esta academia. Elena, sorprendida por la determinación en la voz de Alejandro, intentó mantener su postura altiva. Este no es un tema de justicia o derechos, señor Alejandro. Es una cuestión de prioridades. Y la prioridad de San Ignacio siempre ha sido la excelencia. Quizás debería entender eso antes de insistir en una causa perdida. Alejandro la miró fijamente, y en ese momento recordó la historia de su familia y cómo, años atrás, su padre le había hablado de las tierras donde se encontraba la academia. Esas tierras, en algún momento, pertenecieron a su familia, pero fueron arrebatadas debido a la traición de un abogado en el que habían confiado, Gregorio Blanco, quien ahora estaba vinculado a ciertos miembros del consejo, incluido el director Ramírez. Decidió que ya no era tiempo de guardar silencio sobre esa injusticia del pasado. Tal vez usted no sabe, señora Pérez, empezó Alejandro con voz firme, pero esta tierra, en la que ustedes defienden su prestigio y su excelencia, perteneció a mi familia. La perdimos en un proceso injusto. Así que tengo tanto derecho como ustedes de exigir que mi hijo sea tratado dignamente en esta institución. Porque, sin estas tierras, San Ignacio no existiría. Elena lo miró sorprendida, sin saber cómo responder a esa revelación. Pero rápidamente recobró la compostura y respondió con frialdad: eso es historia antigua, señor Alejandro. Lo que importa es el presente, y en el presente, San Ignacio es lo que es gracias a sus propios méritos. Alejandro sonrió levemente, viendo que Elena no podía comprender la gravedad de sus palabras. Puede que usted crea que el pasado no importa, pero para mí, significa mucho. Significa que tengo un compromiso de justicia, no solo por mi hijo, sino por mi familia, que fue despojada de su legado en este mismo lugar. Y créame, señora Pérez, que voy a hacer lo necesario para que Mateo reciba el respeto que merece. Después de esa conversación, Alejandro se fue de la academia más decidido que nunca a proteger a su hijo. Comprendía que enfrentarse a personas como Elena y Ramírez no sería sencillo, de 10 años pero tenía un propósito claro de Estados Unidos y estaba dispuesto a luchar hasta el final. Desde muy pequeña, Clara sabía que sus palabras podrían haber causado incomodidad entre los miembros del consejo, pero también entendía que ellos no iban a ceder fácilmente. Esa misma noche, en casa, mientras cenaban, Alejandro miró a Mateo, que estaba más animado gracias al apoyo de Emilia, su amiga de la escuela. La sonrisa de su hijo le dio el valor que necesitaba para seguir adelante con su misión de exigir justicia. Mateo, dijo Alejandro mientras servía un poco más de comida en su plato, quiero que sepas que no estás solo en esto. Yo estoy aquí para ayudarte, y vamos a enfrentar todo juntos. Mateo lo miró y sonrió, aunque un dejo de duda aún se reflejaba en sus ojos. ¿Crees que algún día los demás me aceptarán, papá? Alejandro le dio un suave apretón en el hombro. No solo te van a aceptar, hijo. Vas a demostrarles que eres capaz de todo. Y si ellos no lo ven ahora, no importa. Yo lo veo, y eso es suficiente. Emilia también lo ve, ¿verdad? Mateo asintió, recordando la bondad de su amiga Emilia, que lo apoyaba y lo defendía cada vez que los demás lo miraban con desprecio. Alejandro estaba seguro de que, poco a poco, su hijo y él lograrían hacer un cambio en ese ambiente hostil. El apoyo de Emilia se volvió una constante en la vida de Mateo dentro de la Academia San Ignacio. Día tras día, su presencia lo ayudaba a enfrentar las miradas de desprecio y los murmullos de sus compañeros. Emilia no solo era una amiga, sino también su defensora, siempre dispuesta a enfrentar a cualquiera que tratara de hacerle sentir que no merecía estar allí. Gracias a ella, Mateo comenzó a sentirse un poco más seguro, y aunque el ambiente en la academia seguía siendo hostil, sabía que no estaba solo. Una tarde, después de la última clase, Emilia se acercó a Mateo mientras él guardaba sus libros en la mochila. Mateo, ¿quieres acompañarme a la biblioteca?
Hay algunos libros de historias antiguas que creo que te gustarán. Mateo la miró, un poco sorprendido por la invitación. A pesar de los días que habían pasado juntos, aún le costaba entender por qué alguien como Emilia, quien era respetada y querida por sus compañeros, se había convertido en su amiga. Pero sintió una chispa de emoción y aceptó. Sí. Me encantaría, Emilia. Gracias por invitarme. Ambos caminaron juntos por los pasillos, sin prestar atención a los murmullos de algunos estudiantes que los veían con extrañeza. Al llegar a la biblioteca, se adentraron en los pasillos llenos de estantes con libros polvorientos. Emilia guió a Mateo hasta una sección donde había historias de héroes y leyendas locales. Mira, estos libros hablan de personas que, aunque enfrentaron muchos obstáculos, lograron hacer grandes cosas, dijo Emilia, pasando un dedo por los lomos de los libros. Siempre he pensado que, a veces, los verdaderos héroes no son aquellos que todos admiran, sino quienes enfrentan cosas difíciles sin rendirse. Mateo la miró con admiración, sintiendo que ella realmente lo entendía. ¿Crees que yo puedo ser como ellos, Emilia? Yo no soy un héroe. Emilia sonrió, tomando uno de los libros y entregándoselo. Yo creo que ya lo eres, Mateo. Para mí, eres el niño más valiente que conozco. No todos pueden soportar lo que tú has soportado aquí. ¿Sabes? Los héroes no son quienes hacen cosas extraordinarias, sino quienes nunca se rinden. Mientras hojeaban los libros y compartían sus historias favoritas, Mateo sintió algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. La amistad de Emilia le hacía ver que, aunque muchas personas en la academia no lo aceptaran, él no estaba solo en esa batalla. Sin embargo, en los días siguientes, los ataques hacia Mateo se volvieron más sutiles, pero no por eso menos hirientes. Los profesores, sin decirlo abiertamente, continuaban ignorando su presencia o bajaban sus calificaciones, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en las tareas. Los compañeros seguían haciendo comentarios hirientes a sus espaldas o dejándole recados anónimos en el pupitre. Cada día era un desafío, y aunque tenía el apoyo de Emilia, Mateo sentía que el peso de la exclusión lo aplastaba. Una tarde, después de una clase especialmente difícil en la que un profesor lo había ignorado al levantar la mano para responder una pregunta, Mateo sintió que no podía más. Salió al patio, buscando un lugar para estar solo, pero Emilia, al notar su tristeza, lo siguió y se sentó a su lado en una de las bancas. Mateo, ¿qué te pasa? Hoy te he visto muy triste, dijo Emilia, mirándolo con preocupación. Mateo bajó la cabeza, evitando su mirada. Es que, a veces siento que no importa cuánto lo intente, nunca seré aceptado aquí. Hago todo lo que puedo, estudio, trato de ser amable, pero nada cambia. Solo quiero ser como los demás. Emilia le tomó la mano y lo miró con ternura. Mateo, no tienes que ser como los demás. Tienes algo que muchos de ellos nunca tendrán, un corazón fuerte y noble. No dejes que te hagan sentir menos. Yo estoy aquí contigo, y sé que un día ellos verán lo increíble que eres. Mateo sonrió débilmente, agradecido por sus palabras. Sin embargo, el dolor de la exclusión seguía allí, y aunque la presencia de Emilia lo consolaba, aún quedaba en él la duda de si alguna vez sería realmente aceptado. Esa misma tarde, al llegar a casa, Alejandro notó la tristeza en el rostro de su hijo. Después de cenar, se sentaron juntos en el sofá, y Alejandro decidió preguntarle directamente. Hijo, ¿qué pasa? ¿Todo está bien en la escuela? Mateo suspiró, y sin mirarlo a los ojos, le explicó cómo se había sentido últimamente, cómo parecía que, sin importar cuánto se esforzara, nada cambiaba. Le contó sobre las burlas, el desprecio de algunos profesores y cómo a veces solo quería rendirse. Alejandro escuchó con paciencia, tratando de controlar la rabia que sentía al oír lo que su hijo soportaba diariamente. Pero en lugar de expresar su enojo, tomó la mano de Mateo y le habló con suavidad. Mateo, sé que no es fácil lo que estás pasando, y entiendo que te sientas cansado. Pero quiero que recuerdes algo, tú no estás en esta escuela para ser como ellos. Estás ahí porque tienes derecho a recibir una buena educación, y porque eres fuerte, más fuerte de lo que tú crees. Tienes el valor de enfrentarte a todo esto y seguir adelante, y eso es algo que muy pocos tienen. Mateo lo miró, sus ojos brillando con lágrimas. ¿De verdad crees eso, papá? ¿Crees que soy fuerte? Alejandro asintió y le sonrió con orgullo. Claro que lo creo, hijo. Eres uno de los niños más valientes que conozco.
Y recuerda, no importa lo que los demás piensen. Lo importante es lo que tú crees de ti mismo. Y yo creo que eres increíble. Esa noche, las palabras de Alejandro le dieron a Mateo una nueva perspectiva. Aunque sabía que el camino no sería fácil, comprendió que no estaba solo. Tenía a su padre, que siempre estaría a su lado, y a su amiga Emilia, que lo apoyaba incondicionalmente. Al día siguiente, cuando regresó a la academia, se sentía un poco más fuerte, un poco más seguro de sí mismo. Sabía que todavía habría desafíos, y que el ambiente en San Ignacio probablemente no cambiaría de un día para otro. Pero con el apoyo de su padre y de Emilia, Mateo se dio cuenta de que no tenía que enfrentarlo todo solo. Y aunque la aceptación de los demás aún era un deseo profundo en su corazón, ahora tenía algo mucho más valioso, el conocimiento de que aquellos que realmente lo querían estaban dispuestos a luchar a su lado. Con el paso de los días, Alejandro continuó indagando sobre el consejo escolar de la Academia San Ignacio, especialmente en torno a Elena Pérez y las decisiones que ella tomaba dentro de la institución. Alejandro no podía quitarse de la mente la frialdad con la que Elena había hablado de Mateo, y estaba convencido de que detrás de esa fachada de reputación y prestigio había algo más. No fue hasta una tarde, cuando Mateo regresó a casa acompañado de Emilia, que Alejandro comenzó a ver un rayo de esperanza en su lucha. «Papá», dijo Mateo entrando con Emilia a la sala, «Emilia quiere contarte algo importante». Alejandro miró a Emilia, que parecía algo nerviosa, pero decidida. La invitó a sentarse y, con un gesto amable, le dijo, «Dime, Emilia, ¿qué es lo que te preocupa?». Emilia miró a Mateo antes de empezar a hablar, y luego se volvió hacia Alejandro con un tono serio. «Señor Alejandro, creo que sé algo que podría ayudarle en su lucha por Mateo. Verá, mi familia ha estado en San Ignacio desde hace años, y mi padre solía contarme cosas sobre el consejo escolar. Él dice que la señora Elena Pérez, junto con otros miembros, tiene secretos que no deberían salir a la luz». Alejandro frunció el ceño, intrigado por las palabras de Emilia. «¿Secretos? ¿A qué te refieres, Emilia?». Emilia sacó de su mochila una carpeta con documentos que había encontrado entre los archivos de su padre. «Mi papá es abogado y guarda registros de muchos asuntos de la academia. Encontré estos documentos sobre Elena Pérez y sus manejos dentro de San Ignacio. Parece que ella ha estado aprovechándose de su posición para obtener beneficios personales». Alejandro tomó la carpeta, hojeando los documentos con detenimiento. Ahí había evidencias de decisiones tomadas por Elena y otros miembros del consejo que indicaban favoritismos, desvío de fondos y negocios turbios dentro de la academia. Alejandro se dio cuenta de que esta era la oportunidad que había estado esperando. Podría presionar a la academia para que cambiaran su actitud hacia Mateo. «Emilia, no sabes cuánto te agradezco que hayas compartido esto conmigo», dijo Alejandro, impresionado por la valentía de la joven. «Esto podría ser la clave para que ellos finalmente escuchen mis exigencias». Mateo, que había estado escuchando en silencio, miró a su amiga con una mezcla de admiración y gratitud. «Gracias, Emilia. No sabía que te preocupabas tanto por mí». Emilia sonrió, y le dio un ligero golpe en el hombro en tono de broma. «Mateo, eres mi amigo. Haría cualquier cosa por ti. Y quiero que todos vean lo increíble que eres». Con esos documentos en mano, Alejandro supo que tenía un nuevo camino para enfrentar al consejo. Al día siguiente, se presentó en la oficina de la academia y pidió una reunión con el director Ramírez y los miembros del consejo escolar. Al principio, intentaron excusarse, diciendo que no tenían tiempo para atender a un padre tan insistente. Sin embargo, cuando Alejandro les mencionó que había información que debía discutirse de inmediato, todos accedieron, temerosos de lo que podría tener en su poder. La reunión se celebró en una sala amplia y formal, con paredes llenas de diplomas y trofeos que resaltaban el prestigio de San Ignacio. Alrededor de la mesa estaban sentados el director Ramírez, Elena Pérez y otros miembros del consejo que lo miraban con expresión fría y despectiva. Alejandro colocó la carpeta sobre la mesa y se aclaró la garganta antes de empezar. «Estoy aquí porque quiero que mi hijo sea tratado con el respeto que merece», comenzó Alejandro, mirando directamente a Ramírez y a Elena. Sin embargo, parece que no entienden la importancia de la inclusión y del respeto. Así que he decidido traer algo que tal vez los haga reconsiderar su actitud». Ramírez intercambió una mirada nerviosa con Elena, quien intentaba mantener la compostura, pero Alejandro notó una leve inquietud en sus ojos. «¿De qué está hablando, señor Alejandro?», preguntó Elena,
fingiendo indiferencia. Alejandro sonrió con calma y abrió la carpeta, colocando los documentos sobre la mesa para que todos los miembros del consejo los pudieran ver. Estos documentos contienen información sobre ciertas prácticas poco éticas dentro de la academia. Según estos papeles, ha habido desvío de fondos y decisiones tomadas para beneficio personal, en lugar de pensar en el bienestar de los estudiantes. Y usted, señora Pérez, está directamente involucrada en muchos de estos asuntos. Elena palideció y tomó los documentos, hojeándolos con rapidez. Intentó decir algo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Los otros miembros del consejo también mostraron sorpresa e incomodidad al ver la evidencia. Esto es una violación de la privacidad, señor Alejandro, exclamó Elena, tratando de sonar segura. No tiene derecho a entrar en estos asuntos. Tengo derecho a proteger la dignidad de mi hijo, respondió Alejandro firmemente. Y no voy a quedarme callado mientras ustedes lo humillan. Estos documentos serán entregados a las autoridades si no hay un cambio inmediato en la actitud de esta academia hacia Mateo y otros niños como él. El director Ramírez, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente intervino, intentando calmar la situación. Señor Alejandro, por favor, no tomemos decisiones precipitadas. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Alejandro mantuvo su postura. Lo único que quiero es que mi hijo sea tratado como cualquier otro estudiante. Que reciba el respeto que merece y que los profesores y compañeros dejen de discriminarlo. No estoy pidiendo favores, estoy exigiendo justicia. Los miembros del consejo asintieron, reconociendo que Alejandro tenía la ventaja en esa conversación. Elena, incapaz de seguir fingiendo indiferencia, finalmente cedió y aceptó que harían cambios en las políticas de inclusión de la academia. No tenían otra opción si querían evitar un escándalo que afectara la reputación de San Ignacio. Antes de salir de la reunión, Alejandro se dirigió nuevamente al director y al consejo. Mi hijo es un niño extraordinario, y no voy a dejar que ustedes lo hagan sentir como si fuera menos. Espero que todos comprendan la importancia de este cambio, no solo por él, sino por todos los estudiantes que vienen aquí buscando una educación de calidad. Con eso, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando al consejo en un silencio tenso. Aunque la batalla no estaba completamente ganada, Alejandro sintió que había dado un paso importante para asegurar un ambiente más inclusivo para Mateo. Sabía que aún habría personas dentro de la academia que no cambiarían su mentalidad, pero al menos, ahora contaba con un compromiso de aquellos que manejaban la institución. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Mateo y a Emilia esperando ansiosos en la sala. Al ver la sonrisa en el rostro de su padre, Mateo supo que algo había cambiado. «Papá, ¿qué pasó? ¿Lo lograste?», preguntó emocionado. Alejandro le sonrió y asintió, abrazándolo con fuerza. «Sí, Mateo. Creo que ahora empezarán a ver las cosas de una manera diferente. Y todo esto es gracias a tu valentía y a la amistad de Emilia». Emilia miró a Alejandro con gratitud, y Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás ese lugar que tanto le había costado enfrentar podría comenzar a transformarse en un espacio donde él realmente pudiera ser feliz y sentirse valorado. Después de la reunión con el consejo escolar y de haber expuesto la corrupción que había detrás de la administración de la Academia San Ignacio, los cambios comenzaron a notarse lentamente. Aunque el ambiente en la escuela aún no era completamente inclusivo, los profesores y estudiantes parecían haber recibido la advertencia de que el trato hacia Mateo debía mejorar. Alejandro sabía que la transformación no sería inmediata, pero estaba dispuesto a ver cada pequeño avance como una victoria en la lucha por el respeto hacia su hijo. Un día, después de una clase, Mateo caminaba por los pasillos junto a Emilia cuando notó que algunos compañeros le dirigían miradas distintas. Aunque todavía había quienes lo evitaban o le lanzaban miradas de desprecio, algunos empezaban a saludarlo con un leve gesto de cabeza. Era un pequeño cambio, pero para Mateo, eso significaba mucho. «Mira, Emilia», dijo Mateo emocionado, «creo que ahora algunos de ellos no me ven tan diferente». Emilia sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Te dije que poco a poco iban a ver quién eres realmente. Solo tienes que seguir siendo tú mismo, Mateo». A medida que los días avanzaban, Mateo empezó a sentirse un poco más seguro dentro de la academia. Aunque aún enfrentaba algunos obstáculos, tenía el respaldo firme de su padre y la amistad incondicional de Emilia. Un día, en medio de una clase de historia, el profesor hizo una pregunta y, para sorpresa de todos, Mateo levantó la mano para responder.
El profesor dudó por un momento, pero al ver la mirada decidida de Mateo, decidió darle la oportunidad. Muy bien, Mateo, ¿cuál es tu respuesta?, preguntó el profesor, intentando mantener un tono neutral. Mateo respiró profundo y respondió con claridad, recordando todo lo que había estudiado la noche anterior. Al terminar su respuesta, el profesor asintió y, por primera vez, le dirigió una leve sonrisa. Es una buena respuesta, Mateo. Has hecho un excelente trabajo. Las palabras del profesor resonaron en el aula, y Mateo sintió una mezcla de orgullo y felicidad. Era la primera vez que un profesor reconocía su esfuerzo, y aunque fuera un pequeño gesto, significaba mucho para él. Después de la clase, mientras caminaba hacia el comedor, algunos compañeros se le acercaron para felicitarlo. Aunque no todos parecían sinceros, había algunos que realmente mostraban respeto por su esfuerzo. Oye, Mateo, buena respuesta, dijo uno de los chicos. No sabía que sabías tanto de historia. Mateo, un poco nervioso pero feliz, agradeció el comentario. Emilia, que estaba a su lado, le dio un codazo y le sonrió. Te dije que poco a poco las cosas iban a cambiar, le susurró Emilia, viendo cómo la confianza de Mateo crecía día a día. Esa tarde, cuando regresó a casa, Mateo no pudo esperar para contarle a su padre lo que había sucedido. Papá, hoy el profesor me dejó responder en clase, y hasta me felicitó, dijo con emoción, sus ojos brillando de alegría. Alejandro, que lo escuchaba con atención, se sintió orgulloso de su hijo. Te dije que eres capaz de grandes cosas, Mateo. Nunca dudes de ti mismo. Pero Alejandro también sabía que, aunque los cambios eran visibles, aún quedaban personas dentro de la academia que seguían resistiéndose a la inclusión y al respeto hacia Mateo. Especialmente la señora Elena Pérez, quien, aunque había sido despojada de parte de su poder dentro del consejo, aún ejercía influencia y tenía aliados que compartían su visión elitista. Un día, durante una reunión del consejo escolar, Elena intentó desacreditar a Alejandro y a su hijo, alegando que el capricho de admitir a niños no aptos estaba afectando la reputación de la academia. Sin embargo, algunos miembros del consejo, que ya habían empezado a ver el valor del cambio, defendieron el derecho de Mateo a estar allí. Señora Pérez, dijo uno de los miembros del consejo, la inclusión es parte de los valores que queremos fomentar en San Ignacio. No se trata de mantener una imagen elitista, sino de formar personas con empatía y respeto. Elena, molesta por la respuesta, intentó replicar, pero cada vez más miembros del consejo parecían estar en desacuerdo con su postura. La situación se estaba inclinando a favor de Alejandro y Mateo, y esto fortalecía la voluntad de Alejandro de seguir luchando. Mientras tanto, en las aulas, Mateo continuaba mostrando su potencial. Con el apoyo de Emilia y la motivación de su padre, empezó a participar más en las clases y a demostrar que era capaz de enfrentar los retos académicos. Los profesores, que inicialmente lo veían como un caso especial, comenzaron a notar su esfuerzo y su deseo genuino de aprender. Uno de los profesores, el de matemáticas, se acercó a él después de una clase en la que Mateo había logrado resolver un problema que pocos entendían. Mateo, dijo el profesor, con una sonrisa, tienes talento para las matemáticas. Sigue así y vas a llegar lejos. Mateo sonrió ampliamente y le agradeció, sintiendo que, por primera vez, alguien en la academia lo veía por sus habilidades y no solo por su condición. Esa noche, en casa, Alejandro le preparó su comida favorita para celebrar el progreso que había logrado en la escuela. Mientras cenaban, Alejandro le habló de la importancia de mantenerse fuerte y seguir adelante, recordándole que él no solo estaba abriendo puertas para sí mismo, sino para otros niños que algún día podrían estar en su lugar. Mateo, dijo Alejandro, mirándolo con orgullo, estás demostrando que todos tienen derecho a soñar, a aprender y a ser respetados. Eres un ejemplo para todos, incluso para aquellos que todavía no lo ven. Mateo sonrió, conmovido por las palabras de su padre, y prometió que seguiría esforzándose. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, y que la lucha por el respeto y la inclusión no era algo que se ganara de un día para otro. Pero con el apoyo de su padre y de Emilia, sentía que podía enfrentar cualquier desafío que la academia le presentara. Y aunque Elena Pérez y algunos de sus aliados seguían intentando desacreditar a Alejandro y a su hijo, Mateo estaba decidido a demostrarles que merecía estar allí, no solo por el derecho que le habían otorgado, sino porque, como cualquier otro estudiante, tenía sueños y metas que alcanzar. Con cada pequeño logro, Mateo sentía que su valentía y esfuerzo comenzaban a inspirar a otros, y sabía que estaba construyendo un camino de respeto y dignidad, no solo para él,
sino para todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados. Los días pasaban, y aunque Mateo sentía que la situación en la Academia San Ignacio estaba mejorando poco a poco, los momentos de exclusión aún aparecían de vez en cuando. Sin embargo, el apoyo de su padre y de Emilia le daba la fuerza para seguir adelante, y su confianza crecía cada vez más. No solo había empezado a destacar en clases, sino que sus compañeros comenzaron a notar su dedicación y su capacidad para superar los obstáculos. Esto despertó en algunos de ellos una mezcla de respeto y curiosidad, pero para otros, como Ignacio, un estudiante influyente y con mucha popularidad, eso solo incrementaba el desprecio que sentía hacia Mateo. Una tarde, durante el recreo, Mateo y Emilia estaban sentados en una banca del patio, hablando y compartiendo algunas de sus ideas para un proyecto escolar. Sin embargo, su conversación fue interrumpida cuando Ignacio y un grupo de amigos se acercaron a ellos con miradas burlonas. «Miren, ahí está Mateo, el favorito de la escuela», dijo Ignacio, poniendo énfasis en el tono sarcástico mientras sus amigos reían. «¿Sabías, Emilia, que ahora hasta los profesores tienen que tratarlo como si fuera especial?» Mateo sintió el nudo en el estómago, y aunque quería responder, dudó, recordando cómo en el pasado cualquier intento de defenderse solo había empeorado las cosas. Pero Emilia no pensaba quedarse callada. «Ignacio, ¿cuál es tu problema?», dijo ella, poniéndose de pie y enfrentándolo. «Mateo está aquí porque se lo ha ganado, igual que todos nosotros. No tienes derecho a tratarlo de esa manera». Ignacio sonrió con desprecio y se encogió de hombros. «Solo digo la verdad. Aquí todos sabemos que Mateo no pertenece a San Ignacio. No importa cuánto lo intenten hacer ver como si fuera uno de nosotros». Emilia, indignada, dio un paso adelante. «Lo que pasa es que tienes miedo de que él logre más de lo que tú has logrado hasta ahora. Él tiene el valor para enfrentar esto, y tú solo sabes burlarte de los demás». Las palabras de Emilia hicieron que Ignacio retrocediera, visiblemente molesto por la confrontación. Sin embargo, se limitó a lanzar una última mirada de desprecio antes de alejarse con sus amigos. Mateo, aún en la banca, observaba la escena con una mezcla de nervios y admiración hacia su amiga. «Gracias, Emilia», dijo en voz baja, aún procesando lo que acababa de ocurrir. «No sé cómo haces para enfrentarlo sin miedo». Emilia sonrió y se sentó de nuevo a su lado. «No es que no tenga miedo, Mateo. Pero sé que lo correcto es defender lo que creemos, y creo en ti. No tienes que permitir que alguien como Ignacio te haga sentir menos». Las palabras de Emilia le dieron a Mateo una nueva perspectiva. Ese incidente, en lugar de hacerlo retroceder, le dio más fuerza para demostrar que podía enfrentar cualquier desafío en la academia. En los días siguientes, continuó participando activamente en clase, obteniendo buenas calificaciones y demostrando que su esfuerzo y dedicación eran tan válidos como los de cualquier otro estudiante. Cada logro, por pequeño que fuera, lo llenaba de orgullo y le hacía sentir que estaba abriendo camino no solo para él, sino para aquellos que podrían venir después. Un día, durante una clase de literatura, la profesora anunció que los estudiantes tendrían que presentar un proyecto final, y Mateo decidió hacerlo sobre un tema que le apasionaba: la historia de superación de personas que habían enfrentado dificultades en sus vidas y habían triunfado. Aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a mostrar a sus compañeros y a los profesores que él también tenía historias que contar y un mensaje que compartir. Cuando llegó el día de las presentaciones, el aula estaba llena de nervios y emoción. Uno a uno, los estudiantes pasaban al frente para compartir sus proyectos. Cuando fue el turno de Mateo, los murmullos comenzaron a escucharse en el salón, pero él se mantuvo firme, tomando una respiración profunda antes de comenzar. «Hoy quiero hablarles sobre personas que enfrentaron grandes desafíos en sus vidas y que, a pesar de todo, lograron hacer algo increíble», empezó Mateo, mirando a sus compañeros con determinación. Cada una de estas personas fue juzgada, rechazada o excluida en algún momento, pero no se rindieron. Ellos creyeron en sí mismos y cambiaron sus vidas. Mientras Mateo avanzaba en su presentación, los murmullos fueron disminuyendo, y muchos comenzaron a escuchar con interés. Habló sobre historias inspiradoras, personas que habían luchado contra el rechazo, y compartió cómo él también se identificaba con esos desafíos. «A veces, sentimos que no encajamos o que no somos lo suficientemente buenos», dijo Mateo, con la voz firme. «Pero eso no significa que no tengamos algo valioso que ofrecer. Yo he aprendido que todos tenemos un lugar y un propósito, y que lo importante es no rendirse». Cuando terminó,
Hubo un momento de silencio en el aula antes de que la profesora y algunos compañeros comenzaran a aplaudir. Mateo no podía creerlo. Por primera vez, sentía que lo respetaban por lo que era, y no por los esfuerzos de su padre o las intervenciones del consejo. Era un reconocimiento genuino de su esfuerzo. Ignacio, que había estado escuchando desde el fondo del salón, no pudo ocultar su incomodidad, pero también parecía impresionado. Sin embargo, se limitó a observar en silencio mientras Mateo regresaba a su asiento con una sonrisa de satisfacción. Emilia lo miró con orgullo y le susurró: «Lo hiciste increíble, Mateo. Estoy muy orgullosa de ti». Esa tarde, al regresar a casa, Mateo no pudo contener la emoción y le contó a su padre todo lo sucedido en la presentación. «Papá, todos me escucharon. Incluso algunos de los que antes se burlaban de mí», dijo Mateo con los ojos brillantes de alegría. «Creo que ahora entienden un poco más quién soy». Alejandro lo abrazó, sintiendo un inmenso orgullo. «Sabía que lo lograrías, hijo. Has demostrado que el respeto se gana con el corazón y el esfuerzo. Estoy tan orgulloso de ti». Para Mateo, este era solo el comienzo. Aunque aún quedaban retos por delante, sabía que cada paso que daba lo acercaba a su objetivo de ser aceptado y respetado por lo que era. Con el tiempo, la historia de Mateo comenzó a difundirse en la Academia San Ignacio, y su valor para enfrentar las dificultades con dignidad y perseverancia se convirtió en un ejemplo entre los estudiantes y profesores. Lo que comenzó como un rechazo abierto de muchos, incluyendo a algunos miembros del consejo y al director Ramírez, había empezado a transformarse en un clima de reflexión sobre la importancia de la inclusión y el respeto. La historia de Mateo resonaba entre quienes antes lo habían mirado con desprecio, y poco a poco, varios estudiantes empezaron a replantearse sus propios comportamientos. El cambio no se limitó a sus compañeros. Algunos maestros, que al principio ignoraban a Mateo o dudaban de sus capacidades, comenzaron a verlo con otros ojos. Reconocieron que, a pesar de las dificultades que había enfrentado, Mateo se destacaba no solo por su dedicación académica, sino también por su capacidad de enfrentar las adversidades con serenidad y valentía. Esta actitud tocó el corazón de algunos profesores, quienes comprendieron que, al no haber valorado a Mateo desde el principio, también habían fallado en su misión como educadores. La academia, bajo la presión de Alejandro, quien se había convertido en una figura de cambio dentro de la institución, finalmente decidió tomar medidas para construir un ambiente más inclusivo. En una reunión especial del consejo, el director Ramírez y otros miembros, incluyendo a Elena Pérez, anunciaron la implementación de nuevas políticas que promovían la igualdad y la inclusión, no solo en el trato hacia Mateo, sino hacia cualquier estudiante con necesidades especiales o capacidades distintas. En el anuncio, Ramírez se dirigió a toda la academia en un tono que intentaba parecer conciliador. Como institución comprometida con la formación de ciudadanos íntegros, hemos decidido tomar pasos importantes para asegurar que todos los estudiantes reciban el respeto y la dignidad que merecen. Queremos que San Ignacio sea un lugar donde cada estudiante, sin importar sus particularidades, sienta que tiene un espacio en esta comunidad. Alejandro, que había asistido a la reunión como representante de los padres, escuchaba con atención, satisfecho de ver cómo sus esfuerzos finalmente daban frutos. Cuando el director concluyó su discurso, Alejandro se levantó y pidió la palabra. «Quiero agradecer este compromiso», dijo Alejandro, mirando a los miembros del consejo y al director. «Es un paso importante, pero el verdadero cambio debe empezar en cada uno de nosotros. No es solo un documento o un anuncio lo que cambiará las cosas, sino la manera en que tratamos y respetamos a cada persona en este lugar». Algunos miembros del consejo asintieron, y Ramírez, a pesar de su incomodidad, intentó mostrar apoyo a las palabras de Alejandro. Sin embargo, Elena Pérez, aunque permanecía en silencio, no ocultaba su desagrado. A ella nunca le había convencido la idea de incluir a Mateo en la academia, y aunque se veía obligada a aceptar las nuevas políticas, era evidente que aún no estaba dispuesta a dejar de lado sus prejuicios. A pesar de esto, el cambio se sintió rápidamente en los pasillos de San Ignacio. Se empezaron a implementar talleres de empatía y respeto, en los que estudiantes y profesores participaban activamente. Incluso Ignacio, quien antes había sido uno de los más hostiles hacia Mateo, comenzó a cuestionar su propio comportamiento, influenciado por las charlas y actividades en las que aprendió a reconocer el valor de la diversidad y la importancia de ser empático. Un día, Ignacio se acercó a Mateo durante el recreo, y aunque se le notaba nervioso, decidió hablarle. «Oye, Mateo», comenzó, rascándose la nuca, «yo quiero pedirte disculpas. Fui injusto contigo.
No tenía derecho a decir todas esas cosas, y supongo que me equivoqué. Mateo, sorprendido por las palabras de Ignacio, lo miró en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, sonrió y le extendió la mano. Gracias, Ignacio. Yo no guardo rencor. Todos podemos aprender de nuestros errores. Emilia, que estaba al lado de Mateo, lo miró con orgullo y le dio un abrazo. Sabía que algún día todos verían la persona increíble que eres, le susurró. Con el tiempo, Mateo comenzó a sentirse no solo aceptado, sino valorado en la academia. Sus compañeros ya no lo miraban como alguien diferente, sino como uno más en la comunidad, alguien que había demostrado una valentía y una resiliencia que inspiraba a todos. Incluso el director Ramírez, que en un principio había sido una de las figuras de mayor resistencia, empezó a ver a Mateo de otra manera. Fue en una ocasión, después de una ceremonia escolar en la que Mateo participó recitando una poesía sobre la importancia de la amistad y el respeto, cuando Ramírez se le acercó. Mateo, dijo Ramírez con voz un poco insegura, quiero decirte que admiro tu dedicación. Has demostrado que tienes un gran corazón y que eres una persona valiente. Mateo asintió y agradeció las palabras del director. Aunque sabía que no era una disculpa abierta por todo lo que había pasado, entendía que para alguien como Ramírez, este pequeño gesto era un cambio significativo. Esa noche, cuando Alejandro y Mateo regresaron a casa, ambos sabían que todo el esfuerzo, las lágrimas y las dificultades que habían pasado juntos habían valido la pena. Alejandro se sentó junto a Mateo y le habló con voz emocionada. Mateo, hoy has logrado algo grande. Has cambiado la forma de pensar de muchas personas, y no solo por ti, sino por todos los que alguna vez han sentido que no tienen un lugar en este mundo. Mateo sonrió, y, con la mirada llena de esperanza, respondió, lo hice porque tú siempre estuviste ahí, papá. Me diste la fuerza para no rendirme. En los días que siguieron, la Academia San Ignacio continuó avanzando hacia un ambiente más inclusivo. La historia de Mateo se convirtió en un símbolo de justicia y cambio, y no solo él, sino toda la comunidad comenzó a entender que la verdadera grandeza de una institución no se mide por su reputación o por sus muros altos, sino por la capacidad de abrazar la diversidad y el respeto por cada ser humano. Con el paso del tiempo, la lucha de Alejandro y Mateo en la Academia San Ignacio se convirtió en una historia conocida y respetada por la comunidad. Sin embargo, a pesar de los cambios logrados, aún quedaban desafíos. Aunque la Academia había implementado políticas de inclusión y promovía activamente el respeto, no todos los miembros del consejo y el personal compartían este compromiso. Elena Pérez, quien había sido una de las figuras más fuertes en contra de la permanencia de Mateo en la escuela, continuaba siendo una fuerza de resistencia. Aunque ahora se veía obligada a actuar con prudencia, seguía intentando mantener su influencia en las decisiones de la Academia, especialmente en aquellos temas que consideraba una amenaza a la reputación de San Ignacio. Un día, Mateo y Emilia estaban trabajando en un proyecto de ciencias en la biblioteca cuando oyeron a dos profesores susurrando en una esquina. Los dos chicos intercambiaron una mirada y, aunque no querían escuchar conversaciones ajenas, las palabras de los maestros llamaron su atención. Es absurdo, decía uno de los profesores en voz baja. Toda esta nueva política de inclusión es solo una moda pasajera. Elena tiene razón, esto no es lo que San Ignacio necesita. Lo sé, respondió el otro, pero no podemos hacer nada. Esa familia ha logrado lo imposible. Alejandro tiene demasiada influencia ahora, y si queremos conservar nuestros puestos, tenemos que adaptarnos. Mateo sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que habían logrado, aún había quienes lo veían como una molestia, alguien que no debía estar allí. Emilia, que notó la tristeza en el rostro de su amigo, le dio un suave apretón en el hombro. Mateo, no dejes que estos comentarios te afecten, le dijo en voz baja. Sabes que estás aquí porque te lo ganaste. No tienes que demostrar nada a nadie. Mateo asintió, pero el dolor de escuchar esas palabras aún lo afectaba. Decidió contarle a su padre lo que había escuchado, pues sabía que Alejandro siempre tenía una forma de darle perspectiva sobre las cosas. Esa noche, mientras cenaban, Mateo relató lo ocurrido en la biblioteca. Alejandro escuchó atentamente y luego suspiró, tomándose un momento para pensar en cómo responder. Mateo, comenzó con voz suave, yo sé que escuchar eso duele. Pero quiero que recuerdes algo importante, la verdadera inclusión no se logra de la noche a la mañana. Cambiar una mentalidad es difícil y a veces lleva tiempo. Lo que has hecho hasta ahora es increíble,
y aunque algunas personas aún no lo vean, has demostrado que mereces estar aquí. Mateo lo miró con ojos llenos de preguntas. ¿Crees que algún día todos lo entenderán, papá? Alejandro sonrió y asintió con firmeza. Claro que sí, hijo. Porque cada vez que tú te presentas en la escuela con orgullo, cada vez que demuestras lo que puedes lograr, estás plantando una semilla en sus corazones. Algunas de esas semillas tardarán en crecer, pero un día, verán lo que tú y yo siempre supimos, que eres una persona valiente y capaz. Las palabras de su padre le dieron a Mateo un nuevo impulso. Decidió no dejar que los comentarios negativos lo afectaran y, en cambio, enfocarse en todo lo que había logrado. Sabía que su presencia en San Ignacio estaba generando un cambio profundo, y aunque aún enfrentaba desafíos, entendía que estaba haciendo algo importante. Poco después, la academia anunció un nuevo evento, el Día de la Inclusión y el Respeto, una jornada en la que se realizarían actividades, talleres y presentaciones para fomentar el respeto y la empatía entre todos los estudiantes. Alejandro y Mateo recibieron la noticia con entusiasmo, viendo en este evento una oportunidad para consolidar el cambio que tanto habían anhelado. Mateo, en particular, sintió que era su momento para mostrar a la comunidad cuánto había crecido y lo que representaba su presencia en la academia. Durante los días previos al evento, Mateo trabajó junto a Emilia y algunos otros compañeros para organizar una presentación especial en la que compartirían sus experiencias sobre la importancia de la inclusión y el valor de la amistad. Cada día que pasaba, Mateo se sentía más motivado, y su entusiasmo empezó a contagiar a otros estudiantes que, en el pasado, se habían mostrado indiferentes o incluso hostiles hacia él. El Día de la Inclusión y el Respeto llegó y el auditorio de San Ignacio se llenó de estudiantes, profesores y padres de familia. El evento comenzó con algunas actividades recreativas, seguidas de talleres en los que los estudiantes reflexionaron sobre la empatía y la aceptación. Cuando fue el turno de Mateo y su grupo para hacer su presentación, él se sintió nervioso, pero al ver a Alejandro y Emilia entre el público, su confianza se fortaleció. Mateo comenzó a hablar con una voz clara y serena, compartiendo su historia y las dificultades que había enfrentado en la academia. Para muchos de ustedes, ser parte de San Ignacio es algo natural, algo que no se cuestiona. Pero para mí, al principio, fue un reto. Hubo momentos en que sentí que no encajaba, que no pertenecía a este lugar. Sin embargo, aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Cada uno de nosotros tiene algo especial que ofrecer, y yo también tengo algo que aportar. El auditorio estaba en silencio, y todos escuchaban con atención mientras Mateo continuaba su discurso. Su voz no temblaba, y cada palabra que decía resonaba con fuerza en el corazón de quienes lo escuchaban. La inclusión no significa solo aceptar a alguien, sino también valorar lo que esa persona aporta. Yo he aprendido que, aunque algunos puedan pensar que soy diferente, eso no me hace menos. Y hoy, quiero agradecer a aquellos que me han apoyado, como mi papá, que siempre creyó en mí, y mi amiga Emilia, quien me defendió cuando más lo necesitaba. Cuando Mateo terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Alejandro, desde su asiento, no pudo contener las lágrimas de orgullo, mientras veía a su hijo ser reconocido por su valentía y por la lucha que ambos habían llevado a cabo. Incluso algunos profesores y estudiantes que antes se habían mostrado fríos hacia Mateo se pusieron de pie para aplaudirlo, reconociendo el esfuerzo y la fortaleza que había demostrado. Entre la multitud, Elena Pérez observaba con una expresión mezcla de incomodidad y resignación. Aunque no compartía la idea de que Mateo fuera un ejemplo, comenzaba a entender que su presencia en la academia había logrado algo que ni siquiera ella podía negar, había inspirado a la comunidad a repensar sus propios valores. Al final del evento, varios estudiantes y profesores se acercaron a felicitar a Mateo. Uno de ellos era Ignacio, quien ahora lo miraba con respeto genuino. Mateo, dijo Ignacio, extendiéndole la mano, tienes más valor del que muchos de nosotros podríamos tener. Me alegra que estés aquí. Mateo, sorprendido y agradecido, estrechó la mano de Ignacio con una sonrisa. Gracias, Ignacio. Estoy feliz de poder estar aquí y de que me des la oportunidad de demostrar quién soy. Esa noche, cuando Alejandro y Mateo regresaron a casa, sintieron que finalmente habían alcanzado algo invaluable. San Ignacio ya no era el lugar hostil que los había recibido al principio, ahora, era una comunidad que, aunque aún tenía mucho por aprender, había dado un paso importante hacia la inclusión y el respeto. Alejandro, abrazando a su hijo con orgullo, le dijo, hoy mostraste al mundo quién eres, Mateo. Tu valentía ha cambiado este lugar para siempre. Nunca olvides el poder que tienes para inspirar a otros.
Y Mateo, mirando a su padre con gratitud, respondió: «Gracias, papá. Lo logramos juntos». La historia de Mateo se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio, y en los años que siguieron, la Academia San Ignacio se transformó en un lugar donde cada niño, sin importar sus diferencias, pudiera sentir que tenía un espacio, un valor y un propósito. Con el paso de los años, la historia de Mateo en la Academia San Ignacio se convirtió en una lección invaluable para estudiantes, profesores y padres. Su presencia y su lucha por la inclusión y el respeto dejaron una huella profunda en cada rincón de la academia, y su valentía se transmitió de generación en generación como un ejemplo de dignidad y perseverancia. A medida que pasaban los años, la academia comenzó a implementar no solo políticas de inclusión, sino también programas específicos para educar a los estudiantes sobre la diversidad y la empatía. Talleres, charlas y actividades sobre el valor de la diferencia se integraron al currículo, y poco a poco, San Ignacio pasó de ser una institución rígida y elitista a una escuela donde cada estudiante, sin importar su origen, características o habilidades, sentía que tenía un lugar y era valorado. Mateo, que en su momento fue rechazado y humillado por quienes lo consideraban diferente, ahora era recordado como el joven que cambió la historia de la academia. Sus compañeros, aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad, ahora veían en él una inspiración y un símbolo de superación. Un día, varios años después de su graduación, Mateo fue invitado a la Academia San Ignacio para dar una charla en una ceremonia de fin de curso. Alejandro, su padre, lo acompañó, conmovido de ver a su hijo regresar al lugar donde todo había comenzado, pero ahora bajo una luz completamente diferente. Al llegar, Mateo observó cómo el ambiente de la escuela había cambiado. Las miradas que antes le causaban incomodidad ahora eran de respeto y admiración. Los profesores lo saludaban con sonrisas, y algunos estudiantes lo miraban con asombro, conscientes de que él era la razón por la cual la academia había dado el giro hacia una institución inclusiva y compasiva. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo auditorio donde, años atrás, el director Ramírez había pronunciado aquellas palabras despectivas que lo habían lastimado tanto. Sin embargo, ahora el ambiente era distinto, el auditorio estaba decorado con mensajes de apoyo y respeto, y en lugar de un ambiente hostil, se respiraba calidez y acogida. Cuando fue su turno de hablar, Mateo subió al escenario con la misma serenidad que había aprendido a cultivar durante sus años en San Ignacio. Miró al público, compuesto por estudiantes, padres, profesores y miembros del consejo, y sonrió, recordando todo lo que había vivido en ese lugar. «Hoy estoy aquí», comenzó Mateo, «porque hace muchos años tuve que aprender a ser valiente. Cuando llegué a San Ignacio, no fue fácil para mí. Había personas que no creían que merecía estar aquí, y en muchos momentos sentí que quería rendirme. Pero, gracias al apoyo de mi padre, Alejandro, y a la amistad de personas increíbles como Emilia, aprendí que, aunque no siempre sea fácil, todos merecemos un lugar donde seamos respetados y valorados». Alejandro, sentado entre el público, observaba a su hijo con ojos llenos de orgullo y emoción. Para él, cada palabra de Mateo era la confirmación de que la lucha había valido la pena, de que todos los obstáculos que enfrentaron juntos habían construido un camino de esperanza y dignidad. Mateo continuó su discurso, recordando aquellos momentos difíciles y cómo, poco a poco, la academia había comenzado a cambiar. Su voz era clara y segura, y su mensaje inspirador resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Hoy, San Ignacio es una escuela donde cada estudiante, sin importar quién sea, puede sentir que pertenece. Aquí ya no importa de dónde vengas o cuáles sean tus características, porque todos tenemos algo valioso que aportar. No importa si eres diferente, lo importante es quién eres y cómo decides enfrentar la vida. Mi experiencia aquí me enseñó que la verdadera fortaleza está en nunca rendirse y en luchar por la justicia, no solo para uno mismo, sino para todos. El auditorio estalló en aplausos, y muchos de los presentes se pusieron de pie, rindiendo homenaje a Mateo y a la transformación que había inspirado en la academia. Varios estudiantes jóvenes lo miraban con admiración, y algunos padres, conmovidos por su historia, se acercaron al final de la ceremonia para agradecerle personalmente. Después del evento, el actual director de la academia, quien había reemplazado al señor Ramírez tras su renuncia, se acercó a Mateo y a Alejandro. «Mateo», dijo el director con voz cálida, «quiero agradecerte en nombre de toda la comunidad de San Ignacio. Lo que hiciste aquí fue mucho más que cambiar una política, cambiaste nuestros corazones y nos diste una nueva visión de lo que significa ser verdaderamente humanos». Alejandro, quien escuchaba en silencio, se sintió profundamente conmovido al ver cómo el camino que habían recorrido juntos había dado frutos tan significativos.
sabía que su hijo había logrado algo mucho más grande de lo que él mismo había imaginado, y que su historia ahora era parte de la identidad de la academia. Mientras caminaban juntos por los pasillos de San Ignacio después de la ceremonia, Mateo se detuvo en un lugar especial, el patio donde, en aquellos primeros días, él y Emilia se sentaban para hablar de sus sueños y de sus miedos. Allí, recordó los momentos difíciles, pero también los instantes de amistad y apoyo que lo habían impulsado a seguir adelante. Miró a su padre y sonrió. «Papá», dijo Mateo, «¿recuerdas todo lo que vivimos aquí? A veces pensé que no lo lograría, pero gracias a ti nunca dejé de intentarlo». Alejandro lo abrazó, conteniendo las lágrimas. «Mateo, tú fuiste quien tuvo la valentía. Yo solo hice lo que cualquier padre haría, apoyarte en todo momento. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Has cambiado este lugar, y no solo eso, has cambiado a muchas personas». En ese momento, Emilia, quien ahora era profesora en la academia, se unió a ellos con una gran sonrisa. Había seguido el ejemplo de Mateo y se había convertido en una defensora de la inclusión y el respeto en la institución. «Mateo», le dijo Emilia, «tú siempre fuiste un héroe para mí. Gracias a ti, aprendí que la verdadera amistad y el respeto son más importantes que cualquier título o prestigio. San Ignacio es hoy una mejor escuela por ti». Mientras los tres caminaban juntos por los pasillos, el eco de los aplausos de la ceremonia aún resonaba en el aire. Mateo sabía que su historia era solo una de muchas, pero también comprendía que había dejado un legado que continuaría inspirando a generaciones futuras. Al salir de la academia, Mateo miró una vez más el edificio con una mezcla de nostalgia y gratitud. Aquellas paredes, que alguna vez le parecieron imponentes y frías, ahora eran el símbolo de una lucha victoriosa y de un cambio significativo. «¿Listo para lo que sigue, hijo?», preguntó Alejandro, poniéndole una mano en el hombro. «Listo, papá», respondió Mateo, sonriendo con confianza. «Si pude hacer esto, estoy seguro de que puedo enfrentar cualquier cosa». Y así, con el apoyo de su padre y el cariño de su amiga, Mateo dejó San Ignacio, sabiendo que su historia había transformado el corazón de todos los que alguna vez lo vieron como diferente. Ahora, cada vez que un nuevo estudiante entraba en la academia, la historia de Mateo se contaba como una lección de valentía y respeto, y cada rincón de San Ignacio recordaba a quienes pasaban por ahí que el verdadero valor de una persona no estaba en cumplir con estándares o expectativas, sino en la capacidad de enfrentar el mundo con dignidad y humanidad. Mateo había dejado un legado que perduraría para siempre, y Alejandro, al ver a su hijo partir con paso seguro hacia un futuro brillante, supo que habían alcanzado juntos la justicia y el respeto que tanto habían soñado.